¿Qué son las defensas mentales? En psicología hay un concepto que se ha investigado desde hace muchos años que se conoce como los mecanismos de defensa. Se descubrieron en el siglo XIX y se han estudiado a través de diferentes escuelas de pensamiento. Se supone que son mecanismos naturales que todos los seres humanos tenemos y que nos sirven para protegernos de pensamientos indeseables o de situaciones de conflicto para mantener una salud mental adecuada y equilibrada. Hay diferentes tipos de mecanismos de defensa. Yo voy a hablar ahorita puede decirse, de una variante que he estado observando, que he estado analizando eh, en mi interacción con mis pacientes en el consultorio de psicología, que me parece muy importante mencionarlo para las personas que les puedan interesar estos temas y que además su conocimiento es muy práctico y si lo aprendemos a manejar bien nos va a ayudar a tener una mejor vida, una vida más próspera, con más felicidad, con más paz, con menos problemas. Entonces, básicamente he descubierto, y ustedes lo pueden constatar en ustedes mismos, que de manera natural tenemos unas especies de defensas en nuestra mente, como si fueran unos diques que se usan para, por ejemplo, para el agua, para desviar el agua de los ríos o encauzar esa potencia cuando se crean las grandes presas o represas para poder controlar el cauce del agua cuando hay grandes lluvias y que no se desborden de tal manera que puedan causar estragos o daños al ambiente. Entonces se hacen estos grandes diques que ayudan a canalizar el agua de una manera más benéfica. Bueno, algo parecido es lo que yo he observado que tenemos de manera natural nosotros los seres humanos. Son varios diques y son siempre hacia las situaciones más problemáticas o más difíciles con las que tenemos que enfrentarnos en la vida o que pudiéramos llegar a enfrentar en la vida. Básicamente, uno de los más fuertes es el pensamiento de la muerte. O sea, las ideas que podemos llegar a tener acerca de que algún día tenemos que enfrentar la muerte. Cuando tenemos este dique instalado en nuestra mente, pues posponemos ese pensamiento al futuro y decimos, bueno, cuando llegue el momento, ya veré. Hagan de cuenta que así es como funciona el pensamiento, que pudiéramos extraerlo de este mecanismo. Cuando llegue el momento, ya veremos. Pero por lo pronto voy a enfocarme en la vida. No voy a estar pensando en la muerte, voy a estar pensando en vivir y en vivir lo mejor posible. Cuando estos diques o estos mecanismos de defensa o estas defensas naturales por alguna razón se quiebran, se agrietan o se abren, la persona comienza a tener constantemente pensamientos, sentimientos relacionados con ese tema que se trata de mantener pendiente, digámoslo así, ¿no? Y es cuando la persona es invadido por pensamientos negativos, ya negativos, porque nos hacen daños, nos hacen sentirnos mal, y constantemente estamos pensando en ese tema. Vuelvo a repetir, uno de ellos es el temor a la muerte, otro es a las enfermedades fuertes, quizá terminales, y cuando la persona está sana mentalmente no piensas en eso, pero cuando pasan ciertas situaciones, probablemente porque vemos muy cerca de nosotros algún familiar lidiando con esta situación, ya sea una persona, un familiar que acaba de morir por diferentes motivos.
que ha enfrentado la muerte, o bien familiares o conocidos que por diferentes situaciones están padeciendo una enfermedad terminal o una enfermedad catastrófica. Eso hace que nuestro mecanismo natural de defensa se abra y empecemos a pensar en la fragilidad de nuestra vida humana, y eso puede ayudarnos a empezar a generar pensamientos relacionados con ese tema. Desgraciadamente, con un enfoque negativo o nocivo. Otro de las defensas es acerca de, por ejemplo, la escasez económica. Tener el pendiente de batallar en un futuro quizá con el problema de los ingresos, sobre todo cuando la persona ya va cumpliendo más años, vas aumentando en la edad y te vas dando cuenta que la situación de la vida, la parte económica, está cada vez más caro y quizás tus ingresos ya no tienes los mismos ingresos que tenías antes o las mismas oportunidades, o al menos así lo piensas, y empiezas a generar una incertidumbre acerca de lo económico, por ejemplo. Esa es otra de las barreras que yo he visto, ¿no? El otro es el de los fracasos de diferentes tipos. Por ejemplo, los fracasos, en el caso de los jóvenes, pueden ser los fracasos escolares. Comienzan a tener pensamientos muy repetitivos, a veces hasta obsesivos, de que no van a poder con sus estudios. Y empiezan a pensar que es muy difícil, que no tienen la capacidad suficiente, y que van a fracasar. Y luego también, cuando ya los jóvenes que están estudiando alguna carrera técnica o alguna carrera profesional, ya van a empezar la vida laboral, pues tienen miedo a enfrentarse a la vida laboral porque no saben si van a tener los recursos, las capacidades o las habilidades para poder llevar a cabo esa labor de manera satisfactoria. Casi siempre relacionado tanto con el talento, sus conocimientos, como con los sueldos. Entonces están asociados por ahí estos miedos. Otro es a la cuestión de las relaciones interpersonales, sobre todo en lo que es pareja o los jóvenes que están solteros, si se van a casar, si no se van a casar, si van a tener hijos, si van a poder, y empiezan a generar una serie de incertidumbres, de temores, de miedos o pensamientos negativos precisamente relacionados con esta temática. Y así puede haber otras que ustedes puedan estar pensando o que quizá alguien que esté viendo este video haya experimentado, pero casi siempre están asociados a miedos, miedos hacia el futuro. A veces ya es miedos muy cercanos a lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, una persona comienza a tener problemas de salud, pues ahí se puede disparar este pensamiento repetitivo, obsesivo, de que, ¿y si no me curo? ¿Y si no encontramos una solución? ¿Y si el problema se agrava? Y ese tipo de pensamientos en realidad no nos ayudan. O sea, el tener pensamientos negativos sobre el futuro en cualquiera de estas áreas y generar por lo mismo miedos, angustia, ansiedad, o sea, emociones negativas, con eso no vamos a solucionar si existe realmente ese problema o si vamos a enfrentar esa situación. Vamos a tener menos recursos para poder enfrentarlo. Entonces tenemos que volver a instalar esa defensa mental de no estar pensando en ello, al menos no pensar de manera negativa. Me encontré un librito por aquí que se lo recomiendo, de Amado Nervo, poeta mexicano místico, que se llama Plenitud. Plenitud de Amado Nervo. Librito excelente, maravilloso. Fue uno de mis libros de cabecera allá en la adolescencia. Y me encontré un pasaje, un escrito de este gran escritor, Amado Nervo,
que habla algo parecido, pero de manera muy poética y muy profunda. Se llama La llave. Dice así, un fragmento. Qué admirable es la llave de oro que cierra cuidadosamente la puerta del castillo donde viven los fantasmas. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son estos fantasmas? Son esos pensamientos negativos, precisamente. Entonces dice que hay una llave que puede cerrar la puerta del castillo donde moran los fantasmas. El castillo es nuestra mente. ¿Cuál es la llave? Es la capacidad en nuestra voluntad y en nuestra decisión de decir, no quiero estar pensando en eso. Ya veremos, ya veremos. Pero también dice en el mismo escrito que dice, ¿por qué no cierras ya permanentemente? Dice, para que ya no se escapen esos fantasmas, o sea, esos pensamientos, sentimientos negativos. Dice, porque también dentro del castillo están las alegrías, están las cosas bonitas, las cosas maravillosas. Lo voy a leer ese pasaje. Dice, a ver. Así, dice, ¿dirás acaso que con tener condenada o cerrada la puerta del castillo escaparías para siempre pues, de esos fantasmas, ¿no? Dice, mas debo advertirte que en ese castillo moran también las imaginaciones alegres, los pensamientos joviales que nos hacen llevadero el camino. Y la ciencia está en dejar a estos libre la puerta, o sea, los pensamientos positivos, y en impedir a los otros, a los fantasmas o negativos, su salida. Qué admirable es la llave de oro que cierra cuidadosamente a su tiempo la puerta del castillo donde viven los fantasmas. Así lo expuso este gran poeta mexicano, místico, Amado Nervo, en su libro Plenitud. Y yo esto lo he visto, se me vino este pasaje, ahorita busqué el librito y por ahí lo tenía todavía, y dije, mejor lo voy a leer para decirlo como lo escribió este gran poeta. Pero yo lo he visto en la terapia. O sea, las personas a veces, vuelvo a repetir, se desbloquean yo lo veo como si fueran diques. Él habla de una puerta. Se puede usar alguna otra analogía o metáfora para explicar esto, ¿no? En psicología, como les digo, se hablan de los mecanismos de defensa que hacen que no estés pensando en el futuro, o sobre todo no estés pensando en el futuro de manera negativa, o también no estés pensando en el pasado de manera negativa. El pasado son todos tus recuerdos, pero también nos hacen mucho daño. Hay muchos recuerdos del pasado muy dañinos, tremendamente dañinos, y hay que cerrarle la puerta también. O hay que trabajarlos, por ejemplo, en psicoterapia. Hay varias técnicas para cambiar la energía de esos recuerdos. O sea, no vamos a eliminar el recuerdo, porque a veces algunas personas dicen, oye, vengo para que me ayudes a quitarme este recuerdo y ya no tenerlo, porque me está afectando mucho. Constantemente estoy pensando en el pasado. Y cada vez que pienso en ese recuerdo, me daño, me afecta, me siento mal. Y me afecta luego en el momento presente. Y en psicología no se quita el recuerdo en sí, sino la carga emocional que se genera con cada recuerdo, con cada experiencia que vamos viviendo. Cuando vivimos una experiencia, lo que grabamos nosotros no es la experiencia en sí, sino es, ya lo he explicado en otros videos, es como una fotografía que tomamos de esa experiencia en nuestra mente. No podemos la experiencia en sí meterla en nuestra memoria. Lo único que metemos es información, solamente información. Es decir, como fotografías, pero estas fotografías están vivas y tienen
sentimientos, tiene emociones contenidas en el recuerdo. Por eso es que nos hacen daño los recuerdos o algunos recuerdos, como otros nos ayudan, nos hacen sentirnos muy bien, porque cada vez que tú recuerdas algo, sobre todo si pasas del recuerdo a revivirlo, te genera una emoción real. Ya el recuerdo está ahí, pero cuando tú piensas en esa situación, activas la carga emocional de ese recuerdo y ya lo estás actualizando y lo estás o sufriendo o disfrutando. Todo depende de la carga emocional asociada a ese recuerdo. Entonces lo que se hace en psicoterapia, en algunas de sus muchas estrategias, es cambiar la carga emocional o quitar la carga emocional negativa de los recuerdos que la tienen. Y se queda el recuerdo ahí. Y es increíble, pero si quitamos esa carga emocional negativa, la persona ya puede recordar aquello sin traerse esa carga emocional y ya no sufres. Dice, me pasó esto. Me asaltaron, o me robaron, o me caí, o me golpearon, o tuve un fracaso. Pero ya, sin ningún daño, sin actualizar de manera negativa ese recuerdo. Eso yo lo he visto muchísimas veces y también lo he vivido. Entonces, sí se puede corregir nuestro pasado, corregir nuestra historia personal. Pero vuelvo a repetir, lo que se cambia básicamente es la carga emocional. Es con la que trabajamos en psicoterapia. Se puede liberar y es maravilloso. No se trata de reprimir, porque una represión, también está estudiado en psicología, una represión, o sea, de cuenta, no quiero acordarme, pero ahí la tienes, te va a trabajar desde adentro, te va a empezar a buscar una salida. No, hay que sublimarla, hay que transmutarla, hay que transformarla, esa carga en otra. Eso sí se puede, la mente acepta. La mente realmente es muy dócil. El cerebro también es muy dócil. Basta con que tú, el morador interno de este cuerpo, de tu cuerpo, decida qué quiere. Que lo decida con firmeza, con seguridad. Quiero esto. Si le das una buena orden a tu mente y a tu cerebro, estos van a actuar de acuerdo a lo que tú deseas, a lo que tú le pides. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las personas cuando no sabemos estos mecanismos? Que se te viene ese pensamiento y te enganchas otra vez, como lo que decía Amado Nervo, se escapa ese fantasma y te vuelve otra vez a asustar, vuelve otra vez a molestar. Pero en realidad es un fantasma. Es algo que no tiene poder por sí mismo. El poder se lo damos nosotros inconscientemente al pensar en esa situación del pasado o de un posible futuro, al pensarlo con pesimismo, con sufrimiento. Conocí una persona hace muchos años, familiar, que tuvo tres grandes miedos en su vida. Tenía miedo a la soledad, miedo a ingresar a un hospital por una enfermedad fuerte y miedo a la pobreza. Toda su vida batalló con esos tres miedos. Llegó a una edad muy avanzada, arriba de los 90 años, y quiero decirles que yo la conocí y nunca se le concedieron sus tres miedos. Nunca se realizaron sus miedos, pero no, nunca los trabajó, nunca se los quitó. Como quiera, era un algo. Cada vez que pensaba en esos temas, ¿y si me enfermo? ¿Y si me llevan al hospital? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si llego a tener problemas económicos? Eh, ya grande, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y si me quedo muy sola y no hay quien me acompañe? Siempre estuvo acompañada esa persona. Sus hijos siempre estaban al pendiente de ella.
El esposo, cuando murió mucho tiempo antes, le dejó una casa que la rentaban los hijos y con ese dinero ella siempre tuvo una entrada económica para vivir bien, aparte de la ayuda de sus hijos. O sea, y al final de cuentas, ya grande, murió dormida en su casa, en su cama, tranquilamente. Simplemente se durmió una noche y ahí quedó. Todo ese miedo de que a lo mejor iba a venir una enfermedad muy fuerte, iba a sufrir mucho por la enfermedad, le iban a llevar a hospitales y no sucedió. Pero tuvo esos miedos. Es decir, si ella se hubiera liberado de esos miedos, hubiera vivido más plena, una vida más feliz. Entonces yo los invito a ustedes que están viendo estos videos, que aprendamos a quitarnos esos miedos. Tengamos confianza en la vida. Recuerden, y eso está muy estudiado, nuestros pensamientos son creadores. Se crea con el pensamiento. Nuestra realidad, de alguna manera, influimos en nuestra realidad con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan sentimientos, emociones. Se transforman en sustancias químicas en nuestro cuerpo. Salud, enfermedad, dolencias, etcétera, limitaciones. Pero también se influye hacia el exterior, hacia todo lo que estamos viviendo. Entonces, por favor, aprendamos a pensar más positivamente. Yo tengo esta frase que se las regalo. Repite constantemente, quiero sentirme bien, quiero estar bien. Quiero sentirme bien, quiero estar bien. Cuando te vayas a dormir, por ejemplo, en las noches. O cuando te acuerdes en el día, ¿no? Sobre todo cuando venga algún tipo de pensamiento negativo o algo, ¿verdad? Alguna situación que te provoque un eco. Es decir, porque a veces ves a alguien con un problema y sin querer lo absorbemos. De, a lo mejor me puede pasar a mí, ¿verdad? Pues vas a decir cancelado, ¿verdad? No está pasando y no va a pasar. Punto. Y ya lo haces a un lado, ¿verdad? Tu mente es muy dócil. Si tú dices, no está pasando y no va a pasar esa situación conmigo, a lo mejor le está pasando a otra persona, ok, vamos a acompañarlo, vamos a hacer oración por esa persona, vamos a ver en qué podemos ayudarlo, pero sin sufrir con ella, porque no tiene caso. Pero en tu caso vas a decir, si tú quieres, eso no está pasando conmigo y no va a pasar. O sea, eso le está pasando a esa persona por diferentes motivos. Pero yo no quiero que pase conmigo. Entonces tú empieza, es como si lo pidieras, lo desearas. Y entonces vas a poder decir, quiero sentirme bien, quiero estar bien. Eso cambia tu pensamiento a un pensamiento más positivo, de una manera suave. Hay muchos métodos, hay muchas formas, quizás ya conozcas otras. Úsalas, usa lo que ya sepas para mantener esos diques, o sea, de las preocupaciones hacia lo que puede pasar en el futuro. Déjalo pendiente, ya veremos, ya veremos. Es como cuando eres estudiante, o para los que si acaso algunos estudiantes ven este video, y que estás con el pendiente de un examen, ya veremos. No te estés preocupando desde antes. Ponte a estudiar. Eso sí, ponte a hacer todas las tareas, cumple con todo lo que te pide el profesor y vas a ver cómo cuando venga el examen lo vas a pasar perfectamente bien. Es lo mismo. O sea, también tiene una finalidad buena la preocupación y el miedo. O sea, la finalidad es advertirte que si no trabajas correctamente ahorita y, y los años que siguen, si no estás trabajando correctamente, pues puedes llegar a tener un problema. Pero no es que estés pensando, no es para que estés pensando en el problema, es nada más para prepararte y para decir, yo no quiero que me pase eso.
Entonces, voy a trabajar en hacer ejercicio, en alimentarme bien, en dormir bien, para que mi cuerpo esté lo más sano posible, lo más fuerte posible. Voy a cultivar mi mente positiva para que mis pensamientos estén lo mejor posible. Y así con todo. Voy a prepararme para no tener problemas económicos en el futuro, trabajando correctamente, honradamente, ahorrando, qué sé yo, buscando estrategias para que tu futuro sea más estable. Recuerden el cuento, la historia que había, o una fábula, no recuerdo si es una fábula, de la cigarra y la hormiga, que mientras las hormiguitas estaban trabajando en el verano y en la primavera, en el otoño, y no descansaban, sino que siempre estaban trabajando, juntando. La cigarra se la pasaba cantando y disfrutando el buen clima que había, porque tenía alimento fácil. Y se burlaba de las hormigas. Pero luego cuando llegó el invierno, las hormiguitas se metieron a su hormiguero, tenían todas las comodidades, descansaban perfectamente bien, porque tenían ahí todas sus provisiones, ya que no podían salir porque estaba lloviendo o por el clima o qué sé yo. En cambio, la cigarra no tenía que comer y no tenía un refugio, porque nunca trabajó para eso. Eso es una enseñanza muy antigua, muy bonita, de que hay que transformar nuestros miedos en acciones. Tienes un miedo, conviértelo en una acción. Y entonces al miedo lo redimes, lo transformas, lo utilizas. Por ahí en los evangelios cristianos hay una cita que dice, gracias Señor que has puesto a mis enemigos como escalones para mis pies. ¿Quiénes son los enemigos? Pues son todas estas situaciones de conflicto, todos nuestros pensamientos negativos, esos fantasmas que decía Amado Nervo. Los pones como escalones para nuestros pies. ¿Por qué? Porque es cuando logras transformar tu realidad, sobre todo empezando en tu mundo mental, en tus pensamientos. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, de que aprendamos a poner diques en nuestra mente como defensas mentales para los pensamientos negativos que nos puedan estar afectando acerca de miedos o preocupaciones hacia el futuro. Tengamos confianza en que de alguna manera la vida, Dios, nos va a ayudar para salir adelante de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Pero preparémonos nosotros para cualquier situación o eventualidad que se pueda presentar. O sea, esas son las dos cosas. Hay que tener confianza en la vida, pero al mismo tiempo prepararnos para lo que pueda suceder. Es decir, bien pensar, bien hablar y bien actuar. Una enseñanza de Zoroastro o Zaratustra, del mazdeísmo. Si se fijan, en todas las culturas hay enseñanzas muy valiosas y muy prácticas. Hay que seguir estudiando para estar bien preparados y enfrentar la vida tal y como se nos presente, con una sonrisa y en paz. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima.